Me gustaría que te rectifiques. Hace un momento has dicho que sabes que es un problema cuando lo crea conveniente. Cuando lo creas conveniente. O sea, vale enseñar abierta, difamar, decir que eres un borracho y no rectificar. Vamos a una pausa porque la señorita se la va a llevar ahorita a la seguridad porque no me deja hablar. Adiós. Bueno, me gustaría que te rectifiques. Hace un momento has dicho que sabes que es un problema cuando lo crea conveniente. Cuando lo creas conveniente. O sea, vale enseñar abierta, difamar, decir que eres un borracho y no rectificar. Vamos a una pausa porque la señorita se la va a llevar ahorita a la seguridad porque no me deja hablar. Adiós. Primero, Beto, estoy muy indignada. Quería decirte que eres un miserable, porque no es justo, de verdad, que mientas, difames, injuries en señal abierta. Primero, Beto, estoy muy indignada. Quería decirte que eres un miserable, porque no es justo, de verdad, que mientas, difames, injuries en señal abierta. Dijiste hace 2 días exactamente que el congresista electo por Huánuco, el compañero tiene un problema de lenguaje. Tiene un problema. En el momento que yo lo crea conveniente. Entonces tú puedes difamar, puedes decir que es un borracho en señal abierta y hasta ahora no te rectificas. Entonces yo pienso que tú lo deberías hacer incluso ahorita, porque tú estás atentando contra la honra de una persona que tiene una enfermedad degenerativa y que no merece, no merece lo que estás haciendo. También quiero trasladar el sentimiento de la familia del profesor Pedro Castillo, porque no es posible que un periodista se pare aquí, escenifique y se burle de nuestra cultura. Hazme el favor. Se burle de nuestro indigenismo. O sea, si esto va a ser, el régimen de Pedro Castillo. Que digas que en la cédula, en vez de lápiz, tenía que haber una hoz y el martillo. ¿Tú no sabes que hay familia detrás de nosotros? ¿Tú no sabes que hay padres, madres que están... La madre del maestro Pedro tiene más de 80 años. ¿Podemos terminar el lloriqueo y responder mi pregunta? No, está bien, pero quiero dejar esto en claro, querida teleaudiencia. El periodismo no es esto. El periodismo es buscar la verdad, no es injuriar ni difamar. Tú no vienes y acá creo a decirme que la campaña de cerruqueo, no le hagas la campaña sucia, no le hagas el juego sucio o el trabajo sucio a la señora de la corrupción. Entiende, por favor, que necesitamos una información veraz. Si te hemos invitado Vamos con la es verdad. para responder preguntas. Sí, por supuesto. Tan Cuando solo quería hacer este primer ápice. Conduces, te diriges a la cámara, yo te he hecho una pregunta y tú has comenzado insultándome. Bueno, me gustaría que te rectifiques. Hace un momento has dicho que sabes que es un problema cuando lo crea conveniente. Cuando lo creas conveniente. O sea, vale enseñar abierta, difamar, decir que eres un borracho y no rectificar. Vamos a una pausa porque la señorita se la va a llevar ahorita a la seguridad porque no me deja hablar. Adiós. Vamos a ganar. Y tu programa y tu persona van a tener que... Señorita, retírese. Con el respeto que te mereces, retírate, por favor. Por favor, por favor.